¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el día de hoy con Wilmar Ospina Mondragón. Él es escritor, él es licenciado en Español y Comunicación Audiovisual, magíster en Lingüística de la Universidad Tecnológica, es autor de varios libros, entre esos tenemos A la orilla del abismo, ensayos sobre lenguaje, política, educación, Ícaro, simbología y actualización de un mito, y el último, Carne para caníbales. Ensayista y escritor también de los artículos en Cola de la Rata, Ojos al Eje, y también es profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y de la Universidad Católica, profesor también de colegio de Ciudad Boquilla. Wilmar, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Juan Diego, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial a todos estos muchachos y a nuestros compañeros docentes y a las directivas de la institución, por supuesto. Wilmar, muchas gracias. Vea, esta invitación es para que aprovechemos un ratico y hablemos un poquito del lenguaje, de lo que está pasando con él, de esta pandemia, de los medios, digamos, lo que es el Facebook, lo que es el Twitter, de todas estas redes sociales, y donde el lenguaje ha jugado un papel importantísimo en muchos aspectos, ¿cierto? Porque nos ha permitido comunicarnos. Pero en muchos de esos casos se ha visto la falencia, las dificultades a la hora de escribir bien. Y cuando no se escribe bien, el mensaje no llega como es y no es lo que uno está esperando recibir, ¿cierto? Entonces, Por usted tiene supuesto. exactamente, entonces usted que tiene ese conocimiento como escritor, a mí me gustaría que usted nos hablara un poquito de esa importancia de ese lenguaje oral, de ese lenguaje escrito. Muchas gracias. Listo, a ver. Vea, Juan Diego y chicos, el ser humano definitivamente vino al mundo a comunicarse a través de la oralidad. Es decir, nuestro fin comunicativo es a través de la oralidad. Escribir ya es una tarea un poco más difícil y más compleja, por supuesto, por tanto no todas las personas llegan a ser escritoras precisamente porque es más complejo. Lo que sí es cierto es que todos tenemos la obligación, ojo, moral y ética de comunicarnos asertivamente con el otro. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje es una herramienta por medio de la cual yo me hago entender de mis semejantes, de mis vecinos, de mis amigos, y por tanto es importante cultivar esa herramienta por una razón fundamental, Juan Diego y chicos, porque el lenguaje es como una casa, es como un hogar, y nosotros somos en la casa, nosotros somos en el hogar. Entonces, ¿qué significa? Que si nuestro hogar está desordenado, pues nosotros no se lo presentamos a los vecinos porque nos da un poco de pena y además nos da vergüenza. Con el lenguaje pasa lo mismo. Si nosotros no cultivamos el lenguaje, si no cultivamos una buena expresión oral y esa expresión oral nos puede dar para una buena escritura y somos, voy a utilizar una palabra, un casticismo, un poco deslenguados, soeces, que hablamos con faltas sintácticas, pues vamos a mostrar que nuestro ser, nuestra persona, está también un poco desordenada. En ese sentido, es muy importante, demasiado importante cultivar el lenguaje en el que nacemos o la lengua materna, porque todos los seres humanos son en la medida de su palabra. Es decir, nuestra medida como personas hace parte única y exclusivamente de la manera en que utilizamos nuestro lenguaje. Entonces, se trata, chicos, de invitarlos a cultivar ese lenguaje, a utilizarlo bien cuando hablemos, a escribir un mensaje adecuadamente cuando sea un mensaje a través de, por ejemplo, plataformas como WhatsApp. El hecho de que sea una plataforma digital, una red social y de comunicación no significa que no pueda ser cuidadoso ni prevenido a la hora de poner un mensaje, por ejemplo, tan sencillo como abrir y cerrar los signos de interrogación en una pregunta de un saludo, un protocolo de saludo. Hola, coma, Juan Diego, punto, abro signo de interrogación. ¿Cómo estás? Cierro signo de interrogación. Pasa lo mismo con la oralidad. Hablar bien, entonar bien, digamos, marcar los acentos de manera pertinente y adecuada. Entonces es muy importante cultivar el lenguaje porque ese lenguaje nos muestra ante los demás cómo somos nosotros. Muy bien. Hablamos de la importancia, ¿cierto? Ahora me gustaría que los muchachos escucharan esas recomendaciones.
y esas recomendaciones partiendo de hablar y escribir bien y teniendo en cuenta el buen uso, el manejo adecuado de los signos de puntuación. Listo, Juan Diego, vea. ¿Cómo cultivar el lenguaje? Yo creo que pueden haber muchas formas, pero hay una esencial. La forma más esencial es esta, leer. Leer porque cuando yo leo, los libros son objetos mágicos. Cuando yo leo el libro, por ejemplo, yo leo este libro, Travesuras de la Niña Mala, de Mario Vargas Llosa, el premio Nobel peruano. Yo, esta persona no está acá contándome esta historia, pero me la está legando a través de un libro. Entonces, el libro es un objeto mágico a través del cual yo descubro el pensamiento de las otras personas, las ideas, y al leer ese libro yo comprendo mejor el mundo, lo que me rodea. Y eso es un plus que nos da a nosotros la lectura. Entonces, una manera de utilizar bien el lenguaje es leer libros, artículos de revista, digamos, por ejemplo, poesía, porque hay personas a las que les gusta la poesía, cuento, fábula. ¿Por qué razones? Porque en esto que hay en el libro, yo puedo descubrir la manera adecuada de escribir. Entonces, se trata como primera herramienta de entender que la lectura es un placer y que además ese placer nos permite mejorar como personas. De hecho, mire esto, Juan Diego y chicos, vamos a la rueda y nos gastamos 50.000, 100.000 pesos en un bono que se acaba en 10 minutos, exageremos 15 minutos, y no es cara esa visita a la rueda. Pero un libro, como los que hay acá, vamos a comprar un libro, donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro, muy bueno, por ejemplo, y nos parece caro un libro en 45.000 pesos, pero realmente los libros no son caros porque primero le dan a uno conocimiento, ideas, sabiduría, digamos que le educan el lenguaje, le enseñan a uno cómo escribir un texto. Acá encontramos ortografía, por ejemplo, el uso, lo que usted dijo es fundamental, el uso adecuado de los signos de puntuación. En la medida en que yo utilizo bien los signos de puntuación, yo puedo entender mejor los textos, porque tampoco se trata de conocer muchas palabras. Es más, diría yo que es al contrario. Se trata de saber utilizar los signos de puntuación para entender lo que yo leo. Uno puede saber miles de palabras, pero si no sabe utilizar los signos de puntuación, difícilmente escribirá bien y difícilmente hablará bien. Y de hecho hay que aprender a leer, Juan Diego y chicos. La mayoría de las veces leemos como si los signos de puntuación fueran comas, y no todos son comas. Hay dos puntos, punto y coma, signos de interrogación, signos de admiración, y cada uno de ellos amerita una forma y una entonación. En ese sentido, entonces, es fundamental aprender cuáles son las funciones de los signos de puntuación y por qué en ellos está, digamos, en lo profundo un sentido distinto del libro, del texto o de lo que habla una persona, en ese caso, porque los discursos hablados también son textos y hay que entonarlos bien y hay que hacer las pausas como si estuviéramos leyendo comas, los puntos, el punto y coma o los dos puntos o incluso los demás signos de puntuación. Muy bien, entonces hemos estado entonces hablando de la importancia de hablar y escribir bien en todos los momentos de nuestra vida. Nos acaba de dar esta charla tan importante y sobre todo pues dándonos tantas precisiones partiendo del conocimiento que el escritor tiene y bueno, a ponerlo en práctica. Wilmar, muchas gracias por esa enseñanza, por compartir ese conocimiento nuevamente. Eh, Excelente. Muchas gracias, Wilmar. No, Juan Diego, a usted por la invitación y un saludo muy especial a los chicos y bueno, invitarlos a leer y a utilizar bien el lenguaje y los signos de puntuación y atreverse a escribir. Vea, voy a terminar con esto, Juan Diego. Sí, El lenguaje nos habita y nos deshabita. Nos habita cuando leemos un libro, pero nos deshabita cuando tratamos de escribir una idea y de esa manera transformamos el mundo. Y lo que necesita en este momento nuestra sociedad actual es
que hayan muchas personas que quieran transformar el mundo. ¿Cómo? Leyendo y escribiendo. Esa es la manera en que podemos mejorar nuestro mundo y por supuesto nosotros mismos mejoramos ahí. Entonces, Juan Diego, agradecerle por la invitación y esperar que este espacio corto pero significativo también sea importante para todos ustedes, chicos. Nuevamente, Wilmar, muchas gracias. Estuvo con ustedes también en esta entrevista el profe Juan Diego, quien les habla, y éxitos y a poner en práctica. Gracias.